peruanos a la enigmática meseta de Marcahuasi. Imaginad esto, tres amigos amantes de la aventura en 1978 recurriendo en coche esas sinuosas carreteras de montaña. Su destino un lugar envuelto en misterio, leyendas conocido por sus energías inexplicables y sucesos paranormales. Marcahuasi, sí, un lugar donde la realidad parece difuminarse con lo sobrenatural. Es famosa por sus formaciones rocosas, algunas con formas tan caprichosas que parecen esculturas talladas por manos humanas o por algo más. Exacto. Y es precisamente en este escenario cargado de misterio donde nuestros tres amigos se topan con algo que desafía toda lógica. Algo que les hará cuestionar su propia percepción de la realidad. ¿Estáis preparados para sumergiros en este misterio con nosotros? Suena escalofriante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues mientras conducían por la carretera que serpentea por las montañas, un objeto extraño aparece en el cielo. Un objeto triangular que se acerca a ellos. Un detalle que me llama la atención es la falta de información sobre este objeto. ¿De qué tamaño era? ¿Emitía algún sonido? ¿A qué velocidad se movía? La fuente no nos lo dice, lo que aumenta la sensación de misterio. Es cierto, la fuente no entra en detalles, pero imagina la escena de tres amigos en un coche rodeados por la inmensidad de la montaña y de repente esa presencia triangular en el cielo. Debió de ser sobrecogedor, casi como si la propia incertidumbre formara parte del enigma. Sin duda un encuentro con lo inexplicable. Y como si esto no fuera suficiente, justo cuando el objeto se desvanece, un campesino pasa junto a ellos. Un campesino, un encuentro aparentemente normal en un lugar como ese, ¿verdad? Pero este encuentro encierra un detalle que hiela la sangre. Un detalle que perturba la aparente normalidad de la situación. El campesino tenía cabeza de pájaro. Cabeza de pájaro. Es una imagen que te deja sin aliento. Una alucinación provocada por la altitud. Un juego de luces y sombras en la montaña. O quizás algo más. Es fácil descartarlo como una fantasía, pero Marcahuasi tiene una larga tradición de avistamientos del hombre pájaro, una criatura legendaria, mitad hombre, mitad ave, que se dice que habita en las alturas de los Andes. La leyenda cobra vida, pero ¿qué vieron realmente esos tres amigos? ¿Fue un encuentro real con el hombre pájaro o una ilusión? La fuente original no nos ofrece una resolución, lo que deja la puerta abierta a la especulación. Exacto. ¿Qué pasó con esos amigos después del encuentro? ¿Cómo cambió su percepción del mundo tras esa experiencia? Preguntas que nos dejan con una sensación de inquietud, de misterio sin resolver, y precisamente por eso vamos a seguir explorando este caso. Retomemos nuestra inmersión en el misterio del hombre pájaro de Marcahuasi. Ya hemos escuchado el relato de los tres amigos, su encuentro con lo inexplicable. Un detalle escalofriante sin duda. Pero ¿es esta una historia aislada? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Es un caso único o hay más testimonios que apunten a la existencia de esta criatura? Lo fascinante es que la leyenda del hombre pájaro no es nueva. Se habla de ella desde tiempos inmemoriales en la región. Hay relatos de pastores, de viajeros, incluso de investigadores que afirman haberlo visto. Es decir, que existen más piezas de este rompecabezas. ¿Y qué dicen estos relatos? Coinciden con la descripción del encuentro de nuestros amigos. Hablan de un ser con cabeza de pájaro. Hay variaciones, por supuesto. Algunos lo describen como una figura imponente con alas enormes que se extienden por metros. Otros hablan de un ser más pequeño, ágil, que se mueve con rapidez entre las rocas. Casi como si hubiera diferentes tipos de hombre pájaro. Podríamos estar hablando de una sola especie con características diversas o de varias criaturas que comparten algunos rasgos. La incertidumbre nos envuelve de nuevo. Exacto. Y hay otro elemento que me parece crucial: el contexto. Marcahuasi no es un lugar cualquiera. Es una meseta a más de 4.000 metros de altitud. Un lugar con una energía particular donde la mente puede jugarte trucos. La altitud del aire enrarecido, la soledad del paisaje, todo eso puede influir en la percepción. Podría ser que lo que vieron los amigos fuera una alucinación provocada por el entorno. Es una posibilidad. Pero no podemos olvidar la tradición mística de Marcahuasi. Es un lugar sagrado para las culturas prehispánicas donde se realizaban ceremonias, rituales, conexiones con lo espiritual. Un lugar cargado de energía ancestral. Podría ser que el hombre pájaro sea una manifestación de esa energía ancestral. Una especie de guardián del lugar, un protector del equilibrio natural. Es una hipótesis interesante. Quizás no estamos hablando de un ser físico, sino de una entidad espiritual que se manifiesta de forma tangible. Una proyección de la energía del lugar que adopta la forma del hombre pájaro. Eso explicaría por qué los avistamientos son tan variados, tan difíciles de precisar. Porque no estamos hablando de un animal en el sentido tradicional, sino de algo mucho más complejo, más etéreo. Y aquí entra en juego la subjetividad de la experiencia. Cada persona puede percibir al hombre pájaro de forma diferente, dependiendo de su propia sensibilidad, de su estado mental, de sus creencias. Lo que para unos es una criatura aterradora, para otros puede ser una aparición mística, incluso benévola. Exactamente. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿qué significa el hombre pájaro para la cultura local? ¿Es un ser temido, respetado o venerado?
Para comprenderlo, debemos adentrarnos en la cosmovisión andina, donde la naturaleza y lo espiritual se entrelazan de forma indisoluble. Un mundo donde las montañas no son solo formaciones geológicas, sino seres vivos, entidades sagradas que albergan espíritus y energías ancestrales. Y en ese contexto, el hombre pájaro adquiere una nueva dimensión. Deja de ser una simple criatura y se convierte en un símbolo, un enigma que nos conecta con lo más profundo de la cultura andina. Nos adentramos ahora sí en la cosmovisión andina, en un mundo donde la naturaleza y lo espiritual se entrelazan. Y aquí en este contexto el hombre pájaro cobra una nueva dimensión. Para los pueblos andinos, las montañas no son solo formaciones geológicas, son seres vivos, entidades sagradas que albergan espíritus y energías ancestrales. Entidades que merecen respeto, veneración. Y si el hombre pájaro fuera el guardián de estas montañas, un protector del equilibrio natural. Es una posibilidad que encaja con la visión del mundo andino. No es casualidad que los avistamientos se produzcan en lugares remotos y alejados de la civilización. Es como si el hombre pájaro se manifestara solo ante aquellos que se adentran en lo más profundo de la naturaleza, en lo más sagrado de la montaña. Quizá como una advertencia, un recordatorio de la importancia de respetar el entorno natural. Una llamada a la conciencia. Su presencia nos recuerda que no debemos olvidar nuestra conexión con la tierra, con lo ancestral, que no debemos invadir su espacio y profanar su hogar. Y al mismo tiempo, el hombre pájaro nos invita a adentrarnos en lo misterioso, a aceptar que hay realidades que escapan a nuestra comprensión. El mundo está lleno de maravillas, de enigmas, que nos desafían a ir más allá de lo evidente. A veces lo más importante no es encontrar respuestas, sino formular las preguntas correctas. Nos encontramos ya al final de nuestra inmersión, queridos oyentes. Hemos analizado los hechos, las leyendas, las posibles explicaciones, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué es el hombre pájaro? ¿Una criatura real? ¿Una manifestación espiritual? ¿Una alucinación? Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo importante es que este misterio nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido, con la naturaleza, con nuestra propia percepción del mundo. Y con esa reflexión, con esa pregunta flotando en el aire, damos por concluida nuestra inmersión en el misterio del hombre pájaro de Marcahuasi. Esperamos que os haya inspirado a mirar el mundo